Dios de bondad, en esta mañana estamos delante de ti con el corazón abierto, dispuesto a que escribas allí el mensaje de hoy. Eso que tú tienes que decirnos cada día, esa forma tuya tan única de marcar el camino por el cual debemos transitar en esta jornada. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí reunido conmigo. Gracias por quienes van a mirar este video en las diferentes redes sociales. Y Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad permanentes. Amén. El tema de hoy es un tema sencillo. Voy a tratar de ser muy concreto. Eso en mí no es tan fácil de creer. Pero bueno, el título es El principio del Evangelio, tal cual como se los dije en el preámbulo. Escogí un texto que definitivamente no hay otro para abordar este tema y es Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bueno, esta afirmación que hace Marcos resulta bien interesante para ser considerada por nosotros en este día. Él dice que el principio del Evangelio de Jesús estaba centrado en el mensaje de Juan. En dos palabras podemos nosotros interpretar que fue Juan el que inició el mensaje, la prédica del mensaje del Evangelio del Reino. Allí estuvo la base sobre la cual Jesús continuó su discurso. Algo que casi nunca hemos pensado nosotros, ¿no? Algo que nosotros casi nunca hemos considerado de una manera más detenida, de una forma más detenida para adentrarnos un poquito en esto. Y es que en realidad es bien particularmente enriquecedor contemplar algo de lo que fue realmente la vida de Juan en aquel momento, ¿no? Empecemos por hacer un comentario. En el lugar donde Juan ejerció su ministerio en aquel desierto, hoy es el Valle del Río Jordán. Bueno, allí efectivamente es un sitio muy desolado, es un desierto, y en la actualidad sigue siendo un lugar bastante abandonado, despoblado y solitario. Quien haya tenido la oportunidad de viajar a conocer aquellos sitios bíblicos puede estar de acuerdo conmigo. El Jordán, entonces, es el río que fluye por esta región, pero es la única que se puede encontrar en millas a la redonda. O sea, la única fuente hídrica de agua que podría encontrarse en millas a la redonda. Bueno, esta es una región reseca, bastante reseca, y está bordeada por montañas. Es árida y es un sitio muy inhóspito. Con todo eso, las personas de Judea y de Jerusalén, que narra el principio del Evangelio de Marcos, que vivían allí, estaban dispuestos a salir de sus ciudades, de sus pasatiempos, de la rutina de sus días, para darse una caminata bien larga
que se estima en este momento que podía ser hasta de 30 millas. Nuestras de hoy, más o menos eso era lo que tenían que caminar las personas que habitaban en aquella época Jerusalén y Judea para ir a escuchar a Juan. Entonces uno se pone a pensar qué motivaba o qué motivó a estas gentes, según el Evangelio de Marcos, a salir del lugar de confort donde estaban, en la ciudad, adentrarse 30 millas en el desierto para escuchar a un hombre que, según el Evangelio, estaba vestido de piel de camello y estaba predicando anunciando un tema, estaba iniciando una predicación diferente. Generalmente la predicación del Antiguo Testamento al pueblo judío era un impositivo moral constante. Ellos no tenían algunas herramientas que nosotros tenemos ahora. Entonces ellos, todo era ley. Y la ley siempre es una norma que rige. La ley siempre es algo que tú tienes que cumplir, so pena de infringir la ley y pagar las consecuencias. Ese mensaje se había dicho por muchos años, desde tiempos de Moisés hasta Juan. Y aquí lo que realmente llama la atención es, estas personas de Judea y de Jerusalén estaban realmente cansados de escuchar, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, si no Dios se enoja, tiene que hacerlo, si no paga las consecuencias. Mira la historia de Israel, fueron cautivos, Dios les entregó muchas veces en manos de sus enemigos porque tenían que comportarse de determinada manera. Había pasado muchísimo tiempo desde las razones o desde la metodología de enseñanza de Moisés hasta el tiempo de la vida de Jesús. Así que estas personas estaban pasando un momento difícil en su relación con Dios. Bueno, ¿qué había en ellos? ¿Qué fue lo que los motivó realmente para caminar tanto y encontrarse con este discurso de Juan? 30 millas, eso es mucho. No son 30 kilómetros, pero bueno, y para recorrerlos a pie y en medio del desierto. Había que llevar provisiones, había que llevar agua. Generalmente después de hacer un recorrido de estos, las personas se quedaban escuchando a Juan, no un día, pues para que valiera la pena, me imagino yo que se quedaban 2, 3 días y terminaban persuadidos de la necesidad de bajar al río Jordán y ser bautizados por Juan. Bueno, vamos a considerar qué fue exactamente lo que sucedió. Hay un autor muy interesante que tiene un comentario al respecto y estoy completamente de acuerdo con él. Marcos dice que el mensaje fue el principio de las buenas nuevas. Las buenas nuevas es la predicación del Evangelio. Y hoy nosotros podemos preguntarnos cuál era entonces el centro, el énfasis del discurso de Juan. Pues simplemente lo acaba de decir el evangelista Marcos: arrepiéntanse y bautícense. Era una cosa muy común escuchar ellos: arrepiéntase, pero la palabra bautismo no. La palabra bautismo no era algo que se hubiese manejado habitualmente en la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Ese concepto de bautismo, ese concepto de bajar al agua y volver a salir del agua siendo una persona nueva, implicaba en el discurso de Juan una invitación a iniciar una nueva vida. Era la expresión de estar convencido de haber sido perdonado por Dios. Antes los profetas decían al pueblo: arrepiéntase, pero no había una manifestación litúrgica, digámoslo así, que el pueblo pudiera expresar
simbólicamente que sí están arrepentidos. Todo se lo dejaban al tiempo. Si realmente había habido un arrepentimiento, entonces veían la bondad de Dios y las bendiciones de Dios en la vida del pueblo, pero si no era así, entonces veían todo lo contrario. Así que Juan hablaba de una necesidad universal en la vida de estas personas de aquella época. No tenemos necesidad de pasar mucho tiempo indagando cuál posiblemente sería esta verdad. Simplemente era la necesidad de ser perdonados. La ley siempre te dice a ti, no hagas esto, pero por más que yo cumpla el rigor de la ley en juicio y pague la condena, como quiera que sea, eso le otorga a quien se somete a este proceso una muy vaga sensación de haber sido perdonado. Generalmente las personas dicen, cumplí, pagué a la sociedad, resarcí según la norma, la deuda que tenía con la sociedad. Pero aquí estas personas están caminando mucho para encontrar un mensaje diferente a ese. Eso ya lo sabían. Eso ya lo tenían muy claro a través de la historia de su pueblo, que era exactamente lo que ellos estaban buscando, que los motivaba a salir en serio de las ciudades de Judea y de Jerusalén para ir a escuchar a alguien, casi un loco, predicando en el desierto. Ese discurso nuevo de Juan que le aportaba un elemento diferente a la invitación a arrepentirse, nacer de nuevo, ser bautizado. Juan estaba supliendo esa necesidad intrínseca de ser perdonados. El pueblo necesitaba escuchar la palabra perdón. El pueblo quería algo distinto. El pueblo quería escuchar que Dios me perdona y ya no tengo que ir a llevar muchas ofrendas a los sacerdotes para que las sacrifiquen, para que yo vea derramarse la sangre. Esta era una propuesta diferente. Este Juan estaba diciendo, arrepiéntanse y bueno, vengan aquí al río. Yo estoy parado en una orilla del río que me permite afirmar su fe y todas las personas con el bautismo, ¿no? Y todas las personas que están a la orilla del río Jordán van a ser testigos de ese acto de fe, de ese encuentro con las buenas nuevas. El eje, entonces, del evangelio, del discurso de Juan, lo que motivaba a estas personas a caminar, a llevar provisiones, a tremenda incomodidad, ir a un lugar de estos tan inhóspito y tan árido, a escuchar un mensaje, era esa profunda necesidad de ser perdonados, vivir esa experiencia del bautismo. Ellos no lo comprendían como nosotros lo comprendemos ahora, pero ellos algo los motivaba y decían, bueno, yo he pedido perdón a Dios por mis pecados muchas veces y siempre he recaído, pero esta vez quiero pedir perdón a Dios y confirmarme a mí mismo, confirmar que soy perdonado, descendiendo, hundiéndome en el agua, sumergiéndome en el agua y naciendo de nuevo a una nueva vida, ser una nueva persona. Ellos querían ser nuevas personas. Estos habitantes de Judea y de Jerusalén, antes de que Jesús viniera a predicar el discurso de las buenas nuevas en propiedad, ya estaban manifestando que querían ser perdonados, querían ser una nueva persona. Estaban pidiéndole a gritos a Dios un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. Bueno, todo esto tiene su origen y su eje central en el pecado, en la conducta pecaminosa. Y nos preguntamos qué es el pecado y vamos a definir esto de una manera muy elemental.
Básicamente es el egoísmo. Pare de contar. El egoísmo se evidencia en una actitud humana muy conocida por nosotros, y es la egolatría. El egoísmo hace que una persona sea ególatra. Y podemos ser ególatras de muchas formas. A medida que yo le vaya diciendo a usted esto, le invito a que usted vaya cuestionándose en qué forma continuamos siendo egoístas. Mire, es curioso llegar a deducir que muchos cristianos han llegado a tener una experiencia con Dios, pero son tan egoístas que no se han dado la oportunidad de plantearse a sí mismos el bautismo desde la perspectiva que lo hicieron estos habitantes de Judea y de Jerusalén. Y uno les pregunta, ¿usted es bautizado? Sí, yo soy bautizado, pero fue un rito. Nunca su egoísmo les ha permitido interactuar con Dios. Yo me bautizo y sigo viviendo a Dios como yo quiera, lo que a mí me parezca. Sigo interpretando a Dios a mi manera. Sigo tratando de acomodar el discurso de Dios a mis necesidades, a mis exigencias. Sigo siendo yo el centro de mi vida. Yo quisiera saber hoy cuántas personas estarían dispuestas a caminar 30 millas a un lugar desértico completamente donde está un hombre invitando a ser bautizados. Yo quisiera saber cuántos pueden hacer eso, cuántos quisieran ir y cuál sería la motivación para tomar tremenda decisión. Yo no sé cuál fue la decisión que te motivó a ti a tomar una opción por Dios después de escuchar el mensaje del Evangelio. Yo no sé si la puedo juzgar, pero sí quiero invitarte a pensar en la motivación que tuvieron estas personas de Judea y de Jerusalén y hacer una valoración de cuál es la diferencia entre esa motivación y la tuya. Ellos estaban realmente convencidos que necesitaban ser perdonados de ese pecado. Y es que el pecado es digámosle algo, para la humanidad ha sido un síndrome de tres componentes. El pecado en sí mismo, que tiene su origen en el ego, la culpa. Somos conscientes de que hemos hecho daño. No queremos con nuestra conducta hacerle daño a los demás. Hay una conciencia, un conocimiento intrínseco en nosotros entre el bien y el mal. Por naturaleza, los seres humanos sabemos, sin que nadie nos enseñe, qué es bueno y qué es malo. Ese concepto viene en el microchip de cada ser humano. Así que es inevitable cuando violentamos ese conocimiento que tenemos de lo bueno y lo malo y actuamos de una manera errática, desarrollar culpa. Sabemos que hemos hecho algo mal y en el fondo nos reprochamos a nosotros mismos lo que hacemos. Entonces aprendemos a odiarnos a nosotros mismos, a no aprobarnos. El odio es el contrario del amor. Dios nos enseña y nos orienta a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero no nos amamos a nosotros mismos, o sea, que nos estamos odiando a nosotros mismos. Y es que no nos aceptamos. Nos cuesta trabajo aceptar que yo tengo la culpa. Nos cuesta trabajo aceptar que cometí un error. Nos cuesta trabajo, mucho trabajo pedir perdón, disculparnos, corregir.
con humildad nuestra conducta frente a aquella persona a la que le hicimos daño. Luchamos con la culpa. Para muchos no es fácil aceptar la culpa y cuando aceptan la culpa, lo hacen desde la egolatría. Bueno, sí, ok, es que yo soy un ser humano y yo no soy perfecto. Usted debe tener eso claro y a partir de allí debe comprender mi conducta, pero yo soy una buena persona. Y esa manera tan particular de estarnos excusando y de estar asumiendo inconscientemente una actitud manifiesta y claramente manifiesta en lo que sucedió con Adán y Eva cuando se reconocieron culpables. Se vieron desnudos, se vieron con malicia, ya no eran capaces de amarse a sí mismos como Dios los había hecho. Entonces se refugiaron fuera de la presencia de Dios en un matorral. Y muchos insistimos en vivir nuestra vida cristiana desde allí. Y nos hemos convertido en expertos para justificar nuestras conductas. La culpa es el origen de muchas depresiones, de la opresión demoníaca. La culpa es el principal argumento, la puerta de ingreso que tiene Satanás a tu mente y a la mía. La culpa es aquella ocasión que Satanás explota en nosotros cada vez que nos trae el pasado a colación y nos recuerda la bajeza de nuestros actos. Y termina diciéndonos, tú no eres digno de nada de lo que le estás pidiendo a Dios. Tú no eres un santo, como dice el Evangelio de las Buenas Nuevas. Tú no eres un hijo de Dios. ¿Cuál nacer de nuevo? Tú sigues siendo igual. Esa necesidad nuestra de evadir la culpa, de superar la culpa, nos hace personas temerosas. Entonces son esos tres ingredientes: el pecado, la culpa y el temor. No queremos que los demás sepan las cosas que hemos hecho mal. No queremos reconocer que hemos obrado mal por temor a la desaprobación social. No queremos humillarnos delante de nuestro cónyuge y decirle, te ofendí, perdón, por temor a su desaprobación o simplemente por temor a perder cierto grado de hegemonía y dominio que hemos ejercido sobre él en la dinámica de la relación o sobre ella. No sabemos qué hacer con estos sentimientos. Huimos permanentemente de la culpa. Somos prófugos de un carcelero que está vestido de una manera particular y siempre nos está persiguiendo y el carcelero se llama la culpa. El origen de eso es el pecado. Estos habitantes de Jerusalén y de Judá necesitaban ser libres de la culpa. Habían recibido tanta información de la ley, habían sido tan estigmatizados por la ley, que era inevitable no estar luchando con la culpa. Tantos años después de los tiempos de Moisés, necesitaban escuchar un discurso diferente, encontrarse con un Dios distinto. Su situación les hacía a ellos exigirse caminar 30 millas, someterse a los rigores del desierto, casi sin provisiones estar allí, esperando la oportunidad para bajar al agua y poder con ese gesto decirle a sus contemporáneos, ya fui perdonado, fui libre de mi culpa. Y es que ese es el principio del Evangelio.
ese discurso de Juan diferente en ese sentido de lo que había sido el discurso de los profetas en el Antiguo Testamento es lo que hace conexión con el ministerio de Cristo. Entonces Cristo llega a presentar un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que está atento a suplir las necesidades de los pobres, un Dios que se consuele se conduele, perdón, del que está enfermo, un Dios que sufre con el que llora, que se alegra con el que ríe, que no condena a la prostituta que encontraron en adulterio. Ese Dios, ese Cristo solidario, que cada palabra que dijo, cada acción que tuvo de bondad con los que le escuchaban, estaba orientado a liberarles de la culpa. Hoy quiero tratar este punto con ustedes de una manera muy particularmente eh, especial, llamándoles la atención a este fenómeno que sigue causando estragos en la iglesia de hoy, la culpa. Marcos afirma entonces que el ministerio de Cristo tiene su origen, su base en esta forma de predicar de Juan el Bautista. Y Juan decía, ustedes vienen a mí a escucharme, pero detrás de mí viene otro mucho mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Imagina usted cuántas personas estaban atentas a escuchar, se estaban preguntando en el momento, ¿quién será? Y el día que Jesús llega al ministerio de Juan y se presenta para ser bautizado, hay allí algo que es importante que notemos. Jesús no había pecado, nunca pecó y por tanto no tenía ninguna culpa. La forma en que Jesús se acerca al bautismo es otra motivación diferente. Es hacerse uno con usted y conmigo. Es partir de la realidad espiritual, de aquella necesidad espiritual de las personas que le iban a escuchar. Es partir desde la necesidad, desde aquella motivación más profunda del ser. Desde allí Jesús quiso empezar su discurso. Y cuando fue bautizado, vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Dios Padre se complace y le dijo al mundo entero de la época, a todos aquellos que habían hecho tremendo sacrificio de caminar 30 millas para ir a escuchar a Juan, Jesús también lo hizo. Pero en este hombre, en este varón, tengo mi complacencia. Así que en el marco del el discurso del Evangelio de Cristo, basado en el llamado al arrepentimiento y la liberación de la culpa y la demostración simbólica de esto en el bautismo que encarnó el ministerio profético de Juan, Dios Padre dice que tiene su contentamiento en ese inicio y tiene todo un discurso en los labios de Jesús que va a ser dicho a la humanidad por 3 años. Así que no era nada raro escuchar en otros pasajes de los demás evangelistas cómo Jesús estaba en el desierto y venían 5,000 personas a escucharle. Cómo se acababan las provisiones. Y entonces él hacía la multiplicación de los panes y de los peces. Desde que salía el sol hasta el ocaso, estaba siempre sanando los enfermos.
siempre trayendo una voz de aliento a todo aquel que pensaba que su condición de enfermedad era el pago por su pecado, porque esa era la mentalidad de la época. Así que estar enfermo traía consigo mismo una alta dosis de culpabilidad. Han pasado más de 2000 años después de aquellos eventos y todavía encontramos fracciones de la iglesia que siguen apuntando en ese mismo sentido. No han podido superar esas influencias que ejerce la culpa. Y sobre todo en los ambientes evangélicos encuentra usted sermones cargados de demandas morales, de exigencias morales, algo que ni siquiera ellos son capaces de vivir adecuadamente. Ese legalismo religioso es también una forma de evadir la culpa. Vamos hoy a considerar algunos aspectos como estos que ya acabo de decirles. Bueno, Marcos dice que salía a él toda la provincia de Judea y de Jerusalén, y preguntémonos hoy cuántas personas están saliendo al encuentro de Cristo. ¿Cuántos necesitan salir al encuentro de Cristo? ¿Cuántos están viviendo aquella condición que describe a los habitantes de Jerusalén y de Judea en aquella época? ¿De qué manera en esta época posmoderna la iglesia sigue aliada con Satanás, culpando la humanidad? Usted no necesita que alguien le diga que usted es culpable de haber pecado. Dios lo sabe. Dios vino a su encuentro, aún sabiendo acerca de su pecado, aún sabiendo acerca de sus limitaciones, aún sabiendo acerca de sus posibilidades nulas de vencer la culpa por usted mismo. Dios vino a tu encuentro. Jesús vino al encuentro de su pueblo. Y todavía seguimos nosotros conviviendo con personajes que insisten en hacer del evangelio una carga pesada, imposible de llevar. Vamos hoy a pedirle a Dios que seamos nosotros los que exploremos con amor esta condición humana en la persona que está a nuestro lado. Y le podamos decir a Dios, Padre, ¿cómo hago? ¿De qué manera actúo? Para que cuando esta persona vea mi corazón abierto como un libro, cuando cada día esa persona lea lo que tú escribiste en mi corazón, encuentre que soy alguien que está libre de toda culpa. Y que ese descubrimiento le invite a desear vivir esa experiencia. Esa es la verdadera predicación. No tanto son las palabras persuasivas, no tanto son aquellas herramientas de persuasión. Estoy haciendo una repetición de lo que acabo de decir. Dios no necesita persuadir a nadie, Él es Él. Somos usted y yo los que necesitamos encontrar a Dios. Ese Dios que está dispuesto a interactuar con nosotros con un discurso diferente, basado en el perdón, en la liberación de la culpa. Ese Dios que nos está invitando a nosotros a nacer de nuevo, a revivir aquella experiencia del bautismo. Qué bueno que hoy nosotros podemos, llevados por el Espíritu Santo,
comprender que no hay diferencia entre los habitantes de Judea y de Jerusalén al principio del Evangelio con cualquier persona que esté alrededor nuestro, incluso con nosotros mismos. Con este mensaje les dejo en este día para que ustedes exploren en sus pensamientos la magia, no es la palabra adecuada, la riqueza, lo sobrenatural de haber encontrado el amor de Dios. Porque solo el amor de Dios te libera de tu culpa. Solo ese gran amor de Dios, que conociendo tu pecado, tu pasado, tus limitaciones, todo lo que hay en ti, vino y viene a tu encuentro hoy en este día una vez más. Es Él el que viene a tu vida. Tú simplemente estás en la condición de ser beneficiario, de ser alguien necesitado de la presencia de Dios cada día. Y Dios está satisfaciendo una vez más esa necesidad tuya y mía. Y viene a nuestro encuentro. La clave es el amor. No hay amor más grande, dice la Escritura, que dar la vida por el prójimo, por quienes amamos. Dar la vida por el prójimo es la definición más clara que podemos hacer nosotros de haber sido despojados de todo tipo de egolatría. Cuando mi vida no es tan apreciada para mí como lo es la tuya, entonces ya no hay egolatría en mi mente. Ya no soy yo el centro de toda consideración. Y aún en mi relación con Dios dejo de ser yo el centro de toda atención. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿qué tal si empezamos a comportarnos un poquito más como adultos? ¿Qué tal si empezamos a considerar otras cosas donde no seas tú el centro de todas las necesidades y yo tu proveedor permanente? ¿Qué tal si tú definitivamente logras comprender lo que se dice a través de Jesús? Buscamos primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. No me sigas pidiendo, que yo sé lo que tú necesitas. No están las palabras en tus labios y ya sé lo que me vas a decir. ¿Quién de ustedes, siendo malo, si su hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra? ¿O quién de ustedes, siendo malo, si su hijo le pide pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos les saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quien se las pida. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, siempre una medida amplia y rebosante. El mensaje en concreto hoy entonces es, ¿qué necesitamos? Superemos la culpa. No nos quedemos siendo el centro de nuestras vidas. Empecemos a tener una relación con Dios un poco más de adultos. Y eso no va a ser posible a menos que cambiemos nuestra dieta. Los niños no pueden crecer si no se les va cambiando la dieta. Hay una época en que ellos recién nacidos dependen de la leche, pero llega el momento a los 6 meses que ya ellos van necesitando otro tipo de alimento, hasta que terminamos recibiendo alimento sólido. Y creo que eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Ya tú no tienes que caminar 30 millas para ir al principio del Evangelio. Ya tú sabes lo que tú necesitas. Te estoy invitando a que sea otro tipo de motivación el que te acerque a Dios, al mensaje de Dios.
que esa motivación sea suficiente para adelantar 30 millas en consideraciones de hoy. ¿Qué sentido le estás dando a tu bautismo de una manera distinta a lo que fue para los habitantes de Judea y de Jerusalén en aquel momento? Solamente si nosotros cambiamos nuestro chip, nuestra forma de pensar, entonces vamos a ser instrumentos útiles de Dios para cambiar este mundo que tanto lo necesita. Con preocupación y dolor, como pastores de la iglesia, encontramos duras aquellas palabras del profeta que dice, porque mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Bueno, que la vida de Dios en nosotros sea el reflejo de ese conocimiento diario que Dios está imprimiendo en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos decirte que nuestro corazón llora de alegría, que aunque muchas veces nos has dicho que has perdonado nuestros pecados, la culpa ha seguido haciéndonos indignos en tu presencia. Qué bueno entender este mensaje que hoy estás poniendo en nuestro corazón, oh Dios. La culpa no existe, porque cuando te entregamos a ti nuestra vida, lo único que hicimos fue entregarte nuestro pasado para que cambiaras la realidad presente de cada uno de nosotros. Y nos preguntamos en este momento si vale la pena sufrir por las deudas que no hemos podido pagar. Si vale la pena sufrir por las inclemencias en el trabajo que realizamos o las inclemencias propias de la vida. Tú nos enseñas en el Evangelio de la vida, Señor, a no preocuparnos por lo que tenemos que comer o por lo que vamos a vestir. Tú nos invitas a mirar las aves del cielo y las flores del campo. Ninguna de ellas hila y ninguna de ellas se fatiga trabajando, y sin embargo, tú, Padre Santo, las vistes con tal hermosura que ni siquiera Salomón alcanzó a vestirse de esta forma. Tú nos dices que con nuestra preocupación no vamos a poder aumentar un solo centímetro en nuestra estatura. Tú terminas este discurso diciéndonos que a cada día le bastemos el propio afán. Así que hoy queremos, amado Dios, recorrer estas millas, ir a ese lugar inhóspito para la mente humana, pero ideal para el espíritu. Ellos fueron capaces de dejar por 3 o 4 días la comodidad de sus ciudades. Nosotros queremos siempre que todo venga a nuestra vida sin ningún esfuerzo. Hoy queremos que nos enseñes a pagar el precio, Señor, por nuestra salvación. A comprender que escuchar y tener el privilegio de escucharte diariamente, de recibir el maná, requiere de parte nuestra un sacrificio. Yo alabo y bendigo, Señor, a mis hermanos que madrugan 6:30 de la mañana cada día a buscar tu rostro. Que nunca se apague en ellos, oh Dios, el deseo de buscarte, el deseo de iniciar su rutina tomados de tu mano.
Que nunca se apague en mí, oh Dios, el deseo de dar mi vida desde muy tempranas horas. Mi edad, el sueño es muy poco, pero la ansiedad, el deseo en mi corazón de buscar tu rostro, porque siento que el tiempo se agota, Señor. Ayer nos decías que tú renuevas nuestras fuerzas, que das vigor a los que estamos a veces cansados. Padre, que no nos cansemos nunca de emprender ese camino, ese recorrido de 30.000